Hola, ¿saben quién propuso este recubrimiento ornamental cerámico? Gaudí, el arquitecto español. Cuenta la historia que en tiempos de los arquitectos del modernismo catalán, cuando eran aficionados a los recubrimientos cerámicos, en una visita de Gaudí al taller de su amigo Luis Bru, tomó una maceta y la azotó en el piso mientras decía: a pedazos se tiene que poner, si no, nunca terminamos. Y así descubrió ese recubrimiento que ustedes acaban de ver. Pues sí, Gaudí era un tipo muy especial. Su nombre en catalán significa gozar, y es así como pasó gran parte de su vida hasta que murió atropellado por uno de estos. Desde pequeño se aficionó a todo lo que tuviera que ver con usar las manos para transformar los materiales, y esto le viene del papá, que era herrero y que lo llevaba al taller. Así que aprendió, gracias a estas visitas, la naturaleza de materiales como la piedra, pero sobre todo de el metal. Su obra es la materialización de la idea de que la naturaleza es un libro del cual podemos aprender, y está basada en los principios experimentales que se le ocurrían de acuerdo con la observación de las hojas de los árboles, las montañas, el mar y alguno que otro animal. Para aplicar un concepto, prefería construir una maqueta a escala 1:1. Algunas de sus maquetas están en el edificio que después les voy a mostrar y fueron hechas para aprender cómo la acción de las fuerzas incide en las formas materiales. Escogí el edificio de la Pedrera, que es su apodo, pero en realidad se llama Edificio Milà, porque está inspirado en una de las montañas más emblemáticas de Cataluña, Montserrat. Mont significa monte y Serrat, cerrado en catalán. Está ubicado en la parte central de Barcelona, en el distrito del Ensanche, en donde hay muchos sitios de interés para visitar. Cuando esto acabe, habrá que ir. La traza urbana es interesante porque, al ser diseñada por Ildefonso Cerdá, las esquinas son ochavadas y la configuración de los lotes genera estas manzanas ortogonales, en donde en ocasiones se generan patios al centro de los edificios, como veremos en este ejemplo. El edificio se encuentra en una esquina de manzana y fue diseñado en la etapa naturalista de Gaudí, a petición de la familia Milà, y construido entre los años de 1906 y 1910. Y sí, en el periodo de la arquitectura modernista, el Art Nouveau catalán, que no es lo mismo que el movimiento moderno y funcionalista. Pero a propósito, en una reunión de aquellos tiempos a la que Dalí asiste acompañado de Le Corbusier, a quien define como el arquitecto masoquista y protestante, que como todo mundo sabe es el inventor de la arquitectura de autopunición, y que describe en los libros Los cornudos del viejo arte moderno. Dice que Le Corbusier le pregunta si tenía ideas sobre el futuro de la arquitectura y responde: le contesté que la arquitectura sería blanda y peluda, y afirmé categóricamente que el último genio de la arquitectura se llamaba Gaudí. Le expliqué que el goce y el deseo son propios del catolicismo y del gótico mediterráneo, reinventados por Gaudí, y mientras escuchaba, Le Corbusier parecía tragar sapos y culebras. Dalí escribió poco tiempo después un artículo en la revista Minotaur para defenderle de los modernísimos. En él dice que Gaudí construyó su arquitectura a partir de las formas del mar, y aclaró que no se trataba de descripciones metafóricas, sino de arquitectura de cuento de hadas, arquitectura de escultura de nubes. Pues bien, Le Corbusier no era tan protestante como Dalí creía, a decir de esta fotografía. Además de estas evocaciones que surgen a partir de la obra de Gaudí, en este edificio pone en práctica una serie de soluciones estructurales inspiradas en la naturaleza. El edificio tiene 21 viviendas, tiene planta baja y 6 niveles,
ático, azotea y estacionamiento. Mide cerca de 84 metros de altura. En el segundo piso estaba la casa de la familia Milá y en cada nivel hay 4 departamentos. Los espacios están distribuidos alrededor de 2 patios para que todos los lugares tuvieran iluminación y ventilación natural. Y tiene una separación constructiva que lo convierte en 2 cuerpos diferenciados estructuralmente, es decir, en 2 edificios. Gaudí era experto en el análisis de las superficies regladas. Y para quienes no sepan, superficie reglada es, en geometría, la generada por una recta denominada generatriz al desplazarse sobre una curva o varias, denominadas directrices. Y en realidad no era porque hubiera estudiado cálculo, no, sino porque antes les dije que era un gran observador de la naturaleza y entendía perfectamente bien que la forma es estructura. La fachada es de 6 niveles y se compone de 3 cuerpos. Gaudí decía que era importante pensar en un edificio como en un cuerpo, en donde la estructura eran los huesos y entonces la fachada era la piel. La primera es el soporte de todo el edificio. Sobre unas columnas se asientan los siguientes niveles. La segunda se distingue por los ventanales con balcones de fierro que simulan elementos vegetales. Y la tercera es el ático y la azotea. Hay una anécdota de que para obtener la licencia de construcción, Gaudí tuvo que remeter el último nivel para que la altura del edificio no fuera superior a la altura de los edificios del contexto y así se integrara a la imagen urbana del ensanche. El resultado de la forma de la azotea es interesante porque es correspondiente con la estructura del ático que ahora veremos. Sobre los aspectos tecnológicos es interesante que la estructura del edificio está construida con vigas de fierro y columnas de piedra y ladrillo. La inclinación de los elementos estructurales está pensada en función de las líneas de carga para trabajo a la compresión, como ocurre con los troncos de los árboles. Los muros no son estructurales y por eso están dispuestos libremente. La cubierta del ático está diseñada y construida con 270 arcos catenarios, como superficie reglada. Vean cómo. Los arcos se repiten y en realidad son los que le dan la topografía al edificio. En otras palabras, la azotea tiene desniveles que responden a la estructura interna del ático. Entonces, los desniveles tienen una razón de ser, no son arbitrarios. De la misma forma ocurre con estas esculturas que adivinen para qué sirven. Exactamente, son ventilaciones pasivas o venturi y chimeneas. Y para recapitular, con el edificio Milá aprendimos que, número 1, la estructura es geometría de la naturaleza. Número 2, la fachada es un sistema autoportante, es decir, independiente, construida con piedra. Es un muro cortina soportado por vigas y. Número 3, que la cochera se resolvió imitando la forma de una hoja y sus nervaduras, así como una sombrilla. Y número 4, que para Gaudí los edificios tienen botas, que son la cimentación y la planta baja, que lo aíslan de la erosión de la lluvia y que deben tener 2 cubiertas, así como las personas tenemos cabello y sombreros. Y ahora que ya lo sabes, ¿qué vigencia crees que tengan los conceptos de composición del edificio Milá en la actualidad? Para saber más, puedes consultar estos libros.